Buenos días, señor Fernández. ¿Cuál va a ser la respuesta de su Gobierno a las reivindicaciones que acompañan a la convocatoria de huelga feminista del próximo 8 de marzo? El Gobierno, señor diputado, el Gobierno de Asturias asume como propias esas reivindicaciones. Estoy convencido de que la convocatoria será un éxito, y no solo por el número de personas que la respaldarán, sino por el aldabonazo que eso supone en la conciencia social. Así que la primera respuesta está clara, un respaldo explícito. El Gobierno estará con las reivindicaciones del 8 de marzo, pero evidentemente si nos quedamos en eso sería muy pobre, así que seguiremos esforzándonos, tal y como se está haciendo, en luchar contra la violencia de género, contra la brecha salarial y contra cualquier tipo de discriminación, en este caso contra las mujeres. Pues le agradezco, señor Fernández, que en este caso conteste a la pregunta y además no refute datos que son incontestables. La pregunta a continuación y la reflexión que deberíamos hacer es por qué, si partimos del mismo diagnóstico y reconocemos cuál es el problema, constatamos que las políticas aplicadas hasta el momento no han dado resultados. Y yo parto de que en buena medida la agenda política, no solamente de su Gobierno, sino en el ambiente generalizado, no acompaña las demandas de las mujeres, no acompañan cuáles son sus principales problemas. Las encuestas del CIS no solamente atestiguan una mayor preocupación por la violencia machista, sino también una visión bien distinta de la reactivación económica y del discurso que la acompaña. Las mujeres muestran mayor pesimismo, quizás porque sientan de primera mano que esa economía que se anuncia que despega resulta que no se mueve del sitio. Es decir, las dificultades no mejoran y de la misma manera que la crisis trató de forma desigual a las mujeres, la reactivación parece que va por el mismo camino. Los datos son conocidos, pero merece la pena hoy, el día de la brecha salarial, que se recuerden: 37,8% la brecha salarial en Asturias, la mayor según los técnicos del Gesta, los técnicos de Hacienda. Estamos hablando de que eso al final del año se trasluce en unos 6.200 euros para las mujeres en términos de salario bruto. Estamos hablando de que esto se traduce en 54 días que las mujeres regalan de media a nivel de España, en Asturias unos poquitos más. Y que al final lo que nos encontramos es que las pensiones al final de su trayectoria laboral pues son la mitad de las de los hombres. Es decir, la distancia no solamente no se corrige con el paso del tiempo, con la consolidación de la trayectoria laboral, sino que el suelo pegajoso que les impide tener movilidad, el irrumpir en sectores que actualmente pues están marcados por la presencia masculina, al final se encuentran también con ese techo de cristal que impide que la trayectoria laboral se equipare. Estamos hablando de que si a día de hoy son 6.000 euros al año, al final, cuando lleguemos a la jubilación, estamos hablando de más de 10.000 euros de distancia. Por eso choca la respuesta que se da en ocasiones desde la clase política. Yo creo que es lo que tenemos que reflexionar. Por una parte encontramos quienes niegan el problema, recordemos a Mariano Rajoy diciendo de esto no vamos a hablar, o bueno, pues declaraciones salidas de tono en las que dicen que el problema es que las mujeres no tienen formación, decía la hermana de Ana Botella al concejal de Córdoba. Pero luego hay otro tipo de racionalizaciones que de alguna manera contribuyen a que no resuelva el problema. Cuando hablamos, y esto lo hemos discutido en alguna ocasión, de la estructura económica laboral de Asturias, hablamos del peso de determinado tipo de sectores y al final encontramos una explicación para lo que está sucediendo. Verá, si uno coge la encuesta que se hace cada 4 años de la estructura laboral, vemos que las diferencias se encuentran dentro de cada uno de los sectores. Es decir, la brecha salarial es un problema transversal. No es porque en Asturias tengamos una industria muy pesada, marcada por la presencia masculina, no solamente, sino que resulta que cuando comparamos abogados, camareros, cualquier sector, siempre hay una diferencia cuando hablamos de lo que cobran por cada hora de trabajo. Por supuesto, hay que añadir una visión más compleja, más amplia de dónde vienen esas diferencias, pero en todo caso lo que nos encontramos es que no se puede negar cuál es esa realidad. Aquellos que dicen que no se puede hablar de la brecha salarial, que no van a hablar de eso, entran de cabeza cuando se discute si es portavoz o portavoza, ¿no? Aquellos que normalmente, cuando se habla de la equiparación de las mujeres en términos lingüísticos, están muy preocupados, luego para otro tipo de cosas se quedan sin palabras, ¿no? Pero en todo caso, parece que no les gusta que se le añade una letra. Si estuviésemos hablando del asturiano les parecería que no pasa nada, ¿no? Pero como estamos hablando de portavoz y portavoza, les parece que es una distancia enorme, pero no es que les molesten las palabras nuevas, es que las viejas tampoco les gustan. Por eso cuando hablamos de huelga feminista nos encontramos con que les parece una huelga feminista. Claro, ya no les gustaba la palabra huelga y feminista mucho menos. Ahora que si juntamos las dos, huelga feminista, nos dicen que su respuesta va a ser hacer una huelga a la japonesa, decía la ministra de Agricultura. Ves que precisamente las mujeres hacen huelga el 8 de marzo
el 8 de marzo hacen huelga precisamente porque es que ya día a día viven una huelga a la japonesa, trabajan más que los hombres, trabajan no solamente más horas en términos domésticos y están haciendo, por tanto, un trabajo ya de sobra que no es reconocido. Por tanto, pues tiene poco sentido que ustedes salgan con lo de la huelga japonesa. Pero no solamente voy a hacer referencia a lo que determinados sectores que ya conocemos su visión, sino cómo hemos llegado al punto en que se banalice esto, se sientan cómodos para decir este tipo de cosas. Y yo ahí creo que la izquierda divina ha contribuido en buena medida a esto. Y ha contribuido invisibilizando los conflictos, porque a unos no les gustan las huelgas y a otros no les han gustado las huelguistas. No voy a hablar solamente de conflictos históricos como el de las mujeres de Ike hasta las de Autotex. Es que allá donde ha habido un retroceso en los derechos y en el respeto de la igualdad, se ha colado conflictos laborales a los cuales ustedes no han dado respuesta. Cuando hablamos, por ejemplo, de la privatización de servicios, nos encontramos con la huelga de la acera. Cuando hablamos de que nos deshacemos de patrimonio, encontramos el Hotel Reconquista. Cuando hablamos de fraudes en las subvenciones, nos encontramos con el conflicto de Modultec. Por tanto, al final lo que encontramos es que carecemos de una memoria colectiva que permita darle cobertura y respuesta a un problema de largo aliento. Pero el problema es que no solamente es una cuestión de palabras. Y vuelvo al caso de Modultec. Ahí es donde yo creo que ustedes no solamente tienen que acompañar, tienen que dar una respuesta. Estamos hablando de una empresa que tuvo todas las facilidades para instalarse, recibió toda la publicidad después de las subvenciones por contratar a mujeres en un sector como el del montaje. Estamos hablando de que las mujeres asumieron esa carga y la responsabilidad, pero fueron las primeras despedidas. Es decir, de nada vale a las mujeres entrar en esos sectores masculinizados, con esos derechos consolidados por convenios laborales, si al final resulta que son las primeras en que salen fuera. Esas son las puertas giratorias de la precariedad laboral. La respuesta, movilizaciones, protestas de las trabajadoras, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, informaciones del propio Tribunal Superior. ¿Y cuál es la respuesta que les da su gobierno, las políticas que ustedes pretenden profundizar? Pues verá, la ventanilla única que anunciaron ustedes tiene 7 denuncias, 3 son de mujeres de Modultec. Cuentan incluso con el respaldo del Instituto de la Mujer, que elaboró un informe para explicar cuál era la situación. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta que nos daba ayer su consejero es que no les ha llegado a la Inspección de Trabajo, no les ha llegado la comunicación de la Inspección de Trabajo al director general, de cómo hay que decirlo, lo que está pasando con las trabajadoras de Modultec. ¿Con quién hay que hablar? ¿De verdad que la respuesta que se les va a dar es que no ha llegado el papel al director correspondiente? Es normal que haya una huelga este 8 de marzo, que abarca cuestiones de consumo, laborales, educativas y, por supuesto, de visibilización de los cuidados. Pero verá, más allá de las respuestas estructurales, lo hemos puesto sobre la mesa, compra y contratación pública responsable, hemos hablado de la orientación laboral, de muchos temas hemos hablado aquí en este pleno, pero sin decisión política no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. La brecha salarial no se responde solamente con una ventanilla única, hace falta una respuesta unánime. Ustedes se tienen que poner del lado de las trabajadoras que hacen huelga, que protestan y defienden de manera ejemplar los derechos de todos y de todas. Por tanto, lo que le planteo es que, siguiendo con lo que hemos visto de la huelga de las pensiones y las movilizaciones, pues aprovechemos, hagamos que efectivamente el 8 de marzo sea una movilización exitosa, y yo estoy convencido de que lo que usted tiene que hacer ese 8 de marzo no es ponerse en huelga, es ponerse a trabajar. Muchas gracias.